Nunca imaginé que una cena cualquiera un martes por la noche cambiaría mi vida por completo. Vamos, Andrew, cuéntales a qué te dedicas, dijo Victoria, con su voz cubierta de ese tono empalagoso que, según había aprendido, significaba que se avecinaba un drama. Nos habían instalado en un elegante restaurante italiano del centro, rodeados de sus amigos de la universidad que habían venido a una reunión. La mesa estaba abarrotada de copas de vino medio vacías y restos de aperitivos carísimos. Había estado tranquilo toda la noche, dejando que Victoria reconectara con gente que no veía desde hacía siglos. Pero ahora todos los ojos estaban puestos en mí, y algo en su mirada hizo que se me hiciera un nudo en el estómago. Soy ingeniero de software, dije, hablando en términos simples y tomando un sorbo de agua. Victoria se rió, pero no con la risa cálida que me había fascinado 3 años atrás. Esta era aguda, falsa, para presumir. Ah, es modesto. Andrew trabaja en soporte técnico. Ya sabes, esos a los que llamas cuando tu ordenador no enciende. La mesa quedó en silencio absoluto. Me ardía la cara. En realidad, me dedico al desarrollo backend y a la arquitectura de sistemas, dije con tono firme. El soporte técnico es un departamento aparte. Claro, claro. Victoria le restó importancia. Es lo mismo, ¿no? Se pasa el día sentado frente a la computadora solucionando problemas ajenos. Nada glamuroso como lo que hacen ustedes. Su amiga Jessica, directora de marketing de una farmacéutica, me dedicó una sonrisa compasiva. La tecnología es muy importante hoy en día. Todo el mundo necesita a buenos profesionales de ti. Informáticos, repitió Victoria, llenándose el vaso de vino. Exacto. Mientras yo cierro negocios inmobiliarios millonarios, Andrew ayuda a alguien a restablecer su contraseña. Se giró hacia mí, con los ojos brillantes por el vino, y algo aún más desagradable. Sin ánimo de ofender, cariño. Solo estoy siendo sincera con mis amigos. Dejé el tenedor con cuidado. Tito, se acabó. Alrededor de la mesa, sus amigos de repente encontraron la pasta fascinante. Todos menos Daniel, el ex de la Universidad de Victoria, quien sonreía con sorna mientras bebía whisky. Ahora era banquero de inversiones, como Victoria había mencionado unas 8 veces esa noche. No me lo tomo en serio, mentí. La conversación siguió su curso, pero la humillación me quedó pegada como una manta fría. No era la primera vez que minimizaba mi trabajo, pero sí la primera vez que lo hacía tan públicamente, con tanta crueldad. Pensé en el proyecto que dirigía en Novatech Solutions, el sistema de infraestructura en la nube que había creado y que le estaba ahorrando millones a la empresa. Pensé en todas las noches sin dormir depurando algoritmos desquiciados, la emoción cuando mi código finalmente funcionó correctamente, el respeto que recibí de mi equipo. Pero sentado allí, viendo a Victoria absorber la atención mientras me pintaba como el aburrido chico tecnológico con el que se había conformado, algo dentro de mí cambió. El camino a casa fue silencioso. Victoria revisaba su teléfono, riendo y mostrándome capturas de pantalla del chat grupal al que acababa de unirse. Apreté el volante con fuerza y miré al frente. Estás muy callado, dijo al entrar al estacionamiento. No te enojes por lo de esta noche. Le caía bien a mi amigo. La miré. Lo hiciste parecer como si trabajara en un servicio de asistencia. Victoria, ¿sabes a qué me dedico realmente? ¿Has visto mis proyectos? Puso los ojos en blanco. Dios mío, Andrew, no seas tan sensible. Solo bromeaba con mis amigos. De todas formas, la tecnología se nos escapa. Es más fácil simplificarla. Simplificarlo o faltarle el respeto. Ahí vas otra vez con esa mentalidad de víctima. Abrió la puerta. ¿Sabes cuál es tu problema? No tienes ninguna ambición. Te conformas con ser un pequeño engranaje en una gran máquina. ¿Cuándo fue la última vez que quisiste más? ¿Cuándo fue la última vez que soñaste con algo más grande que tu próxima revisión de código? Me quedé allí mucho tiempo después de que ella entrara. Sus palabras se mezclaron con la vergüenza de la cena y se endurecieron hasta convertirse en algo más claro que el dolor. Tenía razón en una cosa. No había estado soñando a lo grande. Pero no por falta de ambición. Había estado tan concentrado en ser un buen novio, apoyar su negocio inmobiliario y mantener la paz, que pospuse mis propias metas. Hace 5 años, antes de Victoria, estaba desarrollando algo revolucionario. Una plataforma privada de optimización de sistemas basada en IA que podía predecir y detener fallos de servidor antes de que ocurrieran. La llamé Sentinel. Era limpia, potente y podría haber valido millones.
Pero a medida que mi relación con Victoria se volvió seria, sus demandas crecieron y sus sutiles comentarios se acumularon. Dejé que Sentinel acumulara polvo en un repositorio privado en mi computadora portátil. Esa noche no dormí. Fui al escritorio de nuestra habitación de invitados y abrí los archivos de Sentinel. El código me devolvió la mirada. Tenía 3 años, pero seguía funcionando. Seguía siendo útil, más que útil. Con herramientas de aprendizaje automático más modernas, podría mejorarlo aún más. A las 3 de la mañana, corriendo con pizza fría y pura rabia, tomé mi decisión. No renunciaba a Novatech para fastidiar a Victoria. Renunciaba porque había estado actuando con discreción. Porque permití que la mala opinión que otros tenían de mí se convirtiera en la mía. Porque tenía algo real que ofrecer al mundo. Y ya no esperaba más permiso. Le escribí mi correo de renuncia a mi gerente, Richard. Le dije que me iba para construir mi propia empresa. Le agradecí por 4 años de crecimiento y oportunidades. Lo programé para enviarlo el lunes por la mañana. Así tenía el fin de semana para asegurarme. Estaba seguro. Victoria no notó nada diferente en los días siguientes. Estaba ocupada vendiendo casas y asistiendo a eventos de networking. Yo fui a trabajar como siempre, pero mentalmente ya estaba fuera, planeando mi escape. Tenía ahorros. No muchos, pero suficientes para 6 meses y jugaba con inteligencia. Eso debía ser suficiente para convertir a Sentinel en algo real. Cuando llegó el lunes y envié mi correo electrónico, el miedo y la emoción me invadieron al mismo tiempo. Richard llamó al cabo de 1 hora. Andrew, ¿qué pasa? ¿Se trata del ascenso? Estaba a punto de hablarte de un puesto de arquitecto senior. No es eso, dije. Lo aprecio todo, pero necesito intentar algo que he estado construyendo. Albu Grange. Larga pausa. El sistema de optimización predictiva que mencionaste en esa conferencia el año pasado. ¿Hablas en serio? Soy. Otra pausa. No te voy a mentir. Estoy decepcionado. Eres uno de nuestros mejores ingenieros. Pero lo entiendo. Cuando estés listo para hacer una demostración, llámame. Novatech podría querer ser uno de los primeros en adoptarlo. Eso aumentó mi confianza más de lo que Victoria jamás había tenido. Pero aún así tenía que decírselo. Esperé hasta esa noche. Llegó tarde a casa, se quitó los tacones y se dejó caer en el sofá. Vendí la casa de Riverside hoy, dijo. 2,3 millones. Mi comisión va a ser una locura. Genial Dodge. Deberíamos celebrarlo. Pero necesito decirte algo. Levantó la vista y por fin oyó el tono de mi voz. ¿Qué pasa? Dejé mi trabajo hoy. El rostro de Victoria pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, conmoción, ira, finalmente llegando a la incredulidad. ¿Qué? Renuncié a Novatech. Mi último día es en 2 semanas. ¿Estás loco? Se puso de pie. Andrew, tenemos facturas de alquiler. No puedes renunciar sin hablarlo conmigo primero. Tengo ahorros y tengo un plan. ¿Un plan? Se rió. Pero no había humor en eso. Déjame, adiviner. Vas a comenzar una pequeña startup tecnológica en nuestra habitación de invitados. Vas a ser el próximo Steve Jobs. Voy a desarrollar y comercializar un sistema que cree. Algo que tiene valor real, potencial real. Oh, Dios mío. Se paseó por la habitación. Esto es por lo que dije en la cena, ¿no? Porque hice una broma sobre tu trabajo. ¿De verdad eres tan frágil? No se trata de fragilidad, Victoria. Se trata de darme cuenta de que he estado jugando a lo pequeño. Tenías razón en que no he sido lo suficientemente ambiciosa. Pero te equivocaste sobre el porqué. No estaba contenta con ser un engranaje. Estaba cómoda. Me conform. Y tus comentarios me hicieron darme cuenta de que ya no quiero conformarme. ¿Entonces vas a tirar por la borda un trabajo estable? Tirar por la borda nuestra seguridad financiera porque tu ego se lastimó. Voy a apostar por mí mismo por una vez. Y sí, mis ahorros cubrirán la mitad de mis gastos durante 6 meses. Si esto no funciona para entonces, buscaré otro trabajo. Victoria me miró como si fuera un desconocido. No sé quién eres ahora mismo. Quizás nunca lo supiste. Las 2 semanas siguientes en Novatech fueron agridulces. Mi equipo me organizó una pequeña fiesta de despedida. Varios compañeros me preguntaron si me unía a la competencia y parecieron impresionados cuando les dije que me independizaría. Algunos incluso me pidieron que siguiéramos en contacto, intuyendo que lo que estuviera creando podría merecer la pena. En casa, Victoria oscilaba entre la ley del hielo y tratar de disuadirme de mi decisión. Me señaló todos los posibles escenarios de fracaso.
Me recordó que el 90% de las startups fracasan. Insinuó que estaba pasando por una especie de crisis de la mediana edad. Lo que nunca hizo fue preguntarme sobre Sentinel, sobre lo que estaba desarrollando ni por qué creía en él. Eso me reveló todo lo que necesitaba saber sobre nuestra situación. Convertí nuestra habitación de invitados en una auténtica oficina en casa. Instalé varios monitores. Organicé mi espacio de trabajo y establecí una rutina que me obligaba a programar desde las 6 de la mañana hasta altas horas de la noche. El trabajo era absorbente, desafiante y absolutamente estimulante. Sin las limitaciones de la burocracia corporativa, sin reuniones que podrían haber sido correos electrónicos y correos electrónicos que no deberían haber sido nada, mi productividad se disparó. Sentinel era más de lo que recordaba. A medida que lo reconstruía y mejoraba, me di cuenta de que había dado con algo realmente especial hacía 3 años. El sistema podía analizar patrones de rendimiento del servidor, predecir posibles fallos con una precisión notable e implementar automáticamente medidas preventivas. En una época donde las interrupciones del servicio costaban millones a las empresas por hora, Sentinel tenía un valor potencial incalculable. 6 semanas después de mi desempleo, como Victoria lo llamaba, tenía una versión beta funcional. Era elegante, eficiente y estaba listo para pruebas reales. Contacté a Richard de Novatech. Me encantaría ver lo que has creado, me dijo cuando lo llamé. Ven el viernes y haznos una demostración. Nosotros, le comenté tu proyecto a nuestra directora de tecnología. Estaba muy interesada. Ese viernes, volví a Novatech, no como empleada, sino como posible proveedor. El cambio de perspectiva fue surrealista. Había preparado una presentación, probado todos los posibles escenarios de fallo y me había puesto el único traje bueno que tenía. La sala de conferencias estaba abarrotada. Richard estaba allí junto con la directora de tecnología, Jennifer Walls, y varios jefes de departamento que reconocí. Conecté mi portátil a su sistema y comencé mi presentación. Durante 45 minutos, les expliqué las capacidades de Sentinel. Les mostré la monitorización en tiempo real, el análisis predictivo y los protocolos de respuesta automatizada. Les demostré cómo se podía integrar con su infraestructura existente. Respondí a preguntas técnicas con una confianza que nunca había sentido como empleada, porque esto era mío. Yo lo había creado. Cada línea de código, cada algoritmo, cada solución elegante a problemas complejos era de mi creación. Cuando terminé, Jennifer se recostó en su silla. Andrew, esto es impresionante. Realmente impresionante. ¿Qué tipo de modelo de licencia estás considerando? Me había preparado para esta pregunta. Ofrezco 3 niveles. Monitoreo básico y alertas, análisis predictivo avanzado e integración completa de respuestas automatizadas. Los precios se ajustan a la carga del servidor y al tamaño de la empresa. Novatech, dada nuestra relación actual, ¿qué tipo de trato obtiene? Sunray, como mi primer cliente, obtendrías un 20% de descuento el primer año y soporte prioritario. Jennifer miró a Richard y luego a mí. Tendremos que consultar esto con el departamento legal y obtener la aprobación del presupuesto, pero hablando extraoficialmente, creo que estamos muy interesados. ¿Puedes enviarme una propuesta formal para el miércoles? Al salir de ese edificio, me sentí como un gigante. Mi teléfono vibró con un mensaje de Richard. Eso fue fantástico. Jennifer ya está redactando la solicitud de presupuesto. Creo que vas a conseguirlo. Victoria estaba en casa cuando llegué, lo cual era inusual para un viernes por la noche. Estaba sentada a la mesa de la cocina con una botella de vino y su portátil. ¿Qué tal?, preguntó sin levantar la vista. Muy bien, están interesados. Puede que tenga mi primer cliente. Qué bien. Seguía sin mirarme a los ojos. Victoria, ¿podemos hablar? Por fin me miró. ¿De qué? ¿De nosotros? ¿De a dónde va esto? ¿A dónde va esto? Se rió. Andrew, ya ni siquiera sé quién eres. Dejaste tu trabajo. Te pasas todo el tiempo en esa sala programando. Hablas de clientes como si dirigieras un negocio de verdad. ¿Es un negocio de verdad? ¿O está a punto de serlo? Has cambiado. Yo he madurado. Hay una diferencia. Negó con la cabeza. Antes me gustabas más. Eres stable, predecible. Ahora eres todo ambición y arriesgas. Es como si estuvieras saliendo con otra persona. Dijiste que no tenía ambición. Te burlaste de mi trabajo delante de tus amigos. Ahora estoy demostrando ambición, y eso tampoco te gusta. No quise decir que debieras tirar tu carrera a la basura. Quise decir que deberías aspirar a la gerencia,
Ascender. Ascender en la empresa como una persona normal. No embarcarte en una aventura en solitario que probablemente fracasará. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Probablemente fracasará. Después de todo lo que había logrado en los últimos 2 meses, después del éxito de la demostración, después del interés de Novatech, ella seguía viendo el fracaso como el resultado más probable. Creo que queremos cosas diferentes, dije en voz baja. Creo que tienes razón, asintió. Y había casi alivio en su voz. No peleamos. No tiramos cosas ni dimos portazos. Simplemente comenzamos el proceso de desenredar nuestras vidas con la eficiencia de 2 personas que se dan cuenta de que van en direcciones opuestas. Victoria se mudó temporalmente con una amiga. Yo me quedé con el apartamento. Dividimos nuestras posesiones, sin mayor dramatismo. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de ambos, pero acepté quedarme con él por completo. Ella quería irse, y yo quería el espacio para construir mi futuro. El impacto emocional me golpeó más tarde, en los momentos de tranquilidad, cuando no estaba absorbido por el trabajo. 3 años de mi vida terminaron porque finalmente elegí valorarme como ella nunca lo hizo. Pero incluso en la tristeza, sentí algo más. Libertad. La constante ansiedad de bajo nivel por no ser suficiente, no ganar lo suficiente, no impresionar lo suficiente a sus amigos. Todo eso había desaparecido. Canalicé todo en Sentinel. El departamento legal de Novatech solicitó modificaciones a mi contrato. Contraté a un abogado, mi primer gasto empresarial además de los costos del café y los camareros. Negociemos. Querían derechos exclusivos. Me negué, pero les ofrecí 1 año de exclusividad como cliente piloto. Aceptaron. El contrato valía $200,000 para el primer año con renovaciones basadas en métricas de rendimiento. Cuando lo firmé, me tembló un poco la mano. Esto era real. Esto estaba sucediendo. La fase de implementación fue intensa. Trabajé directamente con el equipo de infraestructura de Novatech, personalizando Sentinel según sus necesidades específicas, capacitando a su personal, monitoreando el sistema las 24 horas. Había errores que corregir, funciones que agregar, llamadas nocturnas cuando algo no funcionaba como se esperaba. Pero con cada desafío superado, Sentinel se volvió más robusto, más valioso. 3 meses después de la implementación, Jennifer me llamó personalmente. Andrew, necesito decirte algo. Anoche, Sentinel detectó una anomalía en nuestros servidores de procesamiento de pagos. Predijo un fallo crítico en 6 horas y redistribuyó la carga automáticamente. Nuestro equipo verificó la predicción esta mañana. Si ese sistema se hubiera caído, habríamos perdido millones en ingresos por transacciones, sin mencionar el daño a nuestra reputación. Su sistema se amortizó 10 veces. La noticia se difundió rápidamente en la comunidad tecnológica. La adopción de Sentinel por parte de Novatech se convirtió en un caso de estudio. En 6 meses, mi sistema evitó 4 fallos importantes en servidores que les habrían costado millones en tiempo de inactividad y pérdida de datos. Jennifer escribió un testimonio que destaqué en el sitio web que había creado. También empezó a recomendarme empresas de su red profesional. Otras empresas empezaron a contactarme. Una empresa de servicios financieros que trabaja con sistemas de trading de alta frecuencia. Una red de atención médica que no podía permitirse ningún tiempo de inactividad con los datos de sus pacientes. Y una plataforma de streaming que experimentaba dificultades de crecimiento a medida que su base de usuarios crecía. Cada acuerdo se negociaba con cuidado. Cada implementación se personalizaba y cada cliente recibía la atención que merecía. No solo vendía software. Estaba construyendo relaciones, resolviendo problemas y demostrando que mi visión tenía valor. El trabajo era incansable. Las jornadas de 18 horas eran habituales. Comía mal, dormía menos y vivía a base de café y determinación. Pero nunca había sido más feliz. Esta era mi creación, mi visión hecha realidad. Cada éxito me pertenecía. Pero también cada fracaso, cada error, cada lección aprendida a las malas. 9 meses después de dejar Novatech, contraté a mi primer empleado. David era un brillante desarrollador junior que conocía de mi trabajo anterior. Alguien que siempre me había impresionado por su capacidad para resolver problemas. Era joven, tenía ganas de trabajar y estaba entusiasmado con la oportunidad de unirse a una startup. Tenerlo a bordo lo cambió todo. De repente, ya no estaba solo. Podía delegar, colaborar y construir algo más grande que yo. Luego llegó Patricia, quien se encargó de las ventas y la relación con los clientes mientras yo me centraba en el desarrollo.
Tenía 20 años de experiencia en ventas de tecnología y se arriesgó con mi pequeña empresa porque creía en lo que estábamos construyendo. Luego vino James, otro ingeniero especializado en aprendizaje automático que me ayudó a mejorar los algoritmos predictivos de Sentinel. Luego Lisa, quien gestionaba las operaciones y nos mantenía a todos organizados. Sentinel Technologies, como había nombrado oficialmente a mi empresa, se mudó de mi habitación de invitados a una pequeña oficina en el centro. No éramos Google. Éramos 5 personas en una suite modesta con muebles de segunda mano y una cafetera que apenas funcionaba. Pero éramos rentables. Estábamos creciendo. Estábamos marcando la diferencia para nuestros clientes. El sentido de camaradería era diferente a todo lo que había experimentado en la vida corporativa. Éramos un equipo unido por un propósito común. Todos invertíamos en nuestro éxito. Cuando conseguíamos un nuevo cliente, lo celebrábamos juntos. Cuando enfrentábamos desafíos técnicos, los resolvíamos juntos. Aprendí a ser no solo una desarrolladora, sino una líder, alguien que podía inspirar y guiar a otros. Me encontré con la amiga de Victoria, Jessica, en un evento de networking tecnológico aproximadamente un año después de mi renuncia. Al principio no me reconoció, posiblemente porque había bajado de peso, me había cortado el pelo mejor y me comportaba de forma diferente. O quizá era el cordón que me identificaba como ponente del evento. Andrew, dijo, acercándose a mí después de mi panel sobre sistemas predictivos. ¿Eres tú, Jessica? Me alegra verte. Oí hablar de tu empresa. Está causando sensación. Uno de mis compañeros me acaba de decir que están considerando Sentinel para su infraestructura. Nos encantaría hablar con ellos. También oí hablar de ti y de Victoria. Duro, por si sirve de algo. Pensé que se pasó de la raya esa noche en la cena. Daniel es un imbécil, y ella estaba presumiendo delante de él. No pasa nada. Esa noche fue probablemente lo mejor que me pudo haber pasado. Claramente, señaló la sala de conferencias. Ahora estás haciendo mesas redondas. Diriges una empresa exitosa. Bien por ti, Andrew. ¿En serio? Después de que se fuera, pensé en esa cena, en sentarme allí humillado, mientras Victoria reducía mi trabajo a algo trivial. Parecía que le había pasado a otra persona. En cierto modo, así fue. 18 meses después de fundar Sentinel Technologies, cerramos un importante acuerdo con una cadena minorista nacional. El contrato valía $3 millones a 2 años. Tuvimos que contratar a 10 personas más para gestionar la implementación. Tuve que aprender a ser no solo un desarrollador, sino un líder, una herramienta, un gerente, el director ejecutivo de una empresa que empleaba a 15 personas que dependían de mí para su sustento. Fue aterrador y emocionante a partes iguales. La implementación minorista fue nuestro proyecto más complejo hasta la fecha. Su infraestructura abarcaba cientos de tiendas, centros de distribución e instalaciones de datos. Había mucho en juego. Un fracaso aquí no solo nos costaría el contrato, sino que podría destruir nuestra reputación. Reuní a nuestro mejor equipo. Contraté consultores adicionales y supervisé personalmente cada aspecto de la implementación. Hubo momentos de duda, noches en las que me desvelaba preguntándome si había asumido demasiado, si mi ambición había superado mis capacidades, pero mi equipo creyó en mí. Y lo más importante, aprendí a creer en mí mismo. Superamos cada desafío, resolvimos cada problema y entregamos un sistema que superó las expectativas del cliente. Me mudé a un apartamento mejor. No porque necesitara impresionar a nadie, sino porque podía permitírmelo y tenía una vista magnífica del horizonte de la ciudad. Compré un auto nuevo, reemplazando mi sedán de 10 años por algo confiable y cómodo. No intentaba alardear de éxito. Simplemente ya no vivía con el miedo a la inestabilidad financiera. Estas compras se sentían ganadas, merecidas, una representación tangible de los riesgos que había asumido y el trabajo que había invertido. Mis padres, que se habían preocupado cuando dejé mi trabajo, ahora les contaban a todos sobre su hijo, el emprendedor. Mi hermana menor, Emily, que estaba terminando su MBA, me pidió que hablara en su clase de emprendimiento. De pie frente a esos estudiantes, compartiendo mi experiencia, viendo sus caras de emoción, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no estaba simplemente construyendo una empresa. Estaba inspirando a otros a dar sus propios saltos de fe. Antiguos colegas de Novatech me contactaban regularmente. Algunos querían trabajo. Otros querían consejos para emprender sus propios negocios. Algunos solo querían reconectar y felicitarme.
Las mismas personas que habían pensado que estaba loco por dejar la seguridad corporativa ahora querían saber mi secreto. No había ningún secreto, solo la decisión de dejar de aceptar la visión limitada de alguien más, de lo que era capaz. Solo la negativa a quedarme pequeño para que alguien más se sintiera cómodo. Solo trabajo duro, fe en mis habilidades y el coraje de apostar por mí mismo cuando nadie más lo hacía. Escuché por conocidos en común que a Victoria le iba bien en el sector inmobiliario, que se había mudado con Daniel, el banquero de inversión de aquella cena. Al parecer, formaban una pareja poderosa y perfecta. Siempre en los mejores restaurantes, siempre haciendo networking en los eventos adecuados, siempre proyectando éxito. No sentí nada al escuchar esto. Ni celos, ni amargura, ni siquiera satisfacción. Ella quería cierto tipo de vida, cierto tipo de pareja. Yo quería construir algo significativo. Ambos conseguimos lo que queríamos. 2 años después de aquella fatídica cena de martes, me invitaron a hablar en una importante conferencia tecnológica en la ciudad. El tema era la innovación en sistemas predictivos, y Sentinel se había convertido en un caso de estudio de éxito en el desarrollo independiente. La conferencia se celebraba en un hotel del centro, y el lugar estaba abarrotado con más de 500 asistentes. Estaba entre bastidores revisando mis notas de presentación cuando el coordinador de la conferencia me encontró. El señor Andrew. Te presento en 5 minutos. El auditorio estaba lleno. Están muy emocionados de saber de ti. Subí al escenario entre aplausos. Miré a cientos de rostros que representaban a los mejores y más brillantes de la industria tecnológica y comencé mi presentación. Hablé sobre la trayectoria de la creación de Sentinel, sobre los desafíos técnicos que superamos, sobre las decisiones empresariales que moldearon nuestro crecimiento, sobre la importancia de creer en tu visión incluso cuando otros no lo hacen. No mencioné a Victoria por su nombre, pero conté la historia de cómo me despidieron, cómo menospreciaron mi trabajo, cómo usar ese despido como combustible en lugar de dejar que se convirtiera en veneno. Mostré métricas que demostraban el impacto de Sentinel. Más de 200 millones de pesos en tiempos de inactividad evitados en nuestra base de clientes, 99.8% de precisión en la predicción de fallos. 0 fallos críticos en los sistemas bajo nuestra protección. Las cifras hablaban por sí solas, pero más que eso, representaban un valor real entregado a empresas reales. Problemas reales resueltos, éxito real construido sobre una base de excelencia técnica y determinación inquebrantable. Al terminar, los aplausos fueron estruendosos. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una joven del público se puso de pie. Señor Andrew, ¿qué les diría a quienes tienen miedo de dar ese salto? A quienes otros les dicen que no son lo suficientemente buenos o que sus ideas no funcionarán. Pensé en estar sentado en ese restaurante, sintiéndome pequeño. Pensé en el momento en que abrí los archivos de Sentinel a las 3 de la mañana. Pensé en cada riesgo, cada noche de insomnio, cada momento de duda y cada victoria posterior. Diría que quien te dice que no eres lo suficientemente bueno a menudo lo dice porque tu éxito amenaza su narrativa sobre sí mismo. Diría que el miedo es normal, pero el arrepentimiento es peor. Y diría que la mejor venganza no es demostrarle a alguien que está equivocado. Es construir algo tan exitoso que su opinión se vuelva irrelevante. El público estalló en aplausos de nuevo. Más tarde, decenas de personas se acercaron a mí con preguntas, tarjetas de presentación e historias de sus propios sueños que habían tenido miedo de perseguir. Me quedé durante horas hablando con cada persona, compartiendo lo que había aprendido, animándola. Los animé de la misma manera que desearía que alguien me hubiera animado. Estas conversaciones me llenaron de energía, me recordaron por qué hice lo que hice. No se trataba solo de construir una empresa exitosa. Se trataba de mostrarles a los demás que era posible. Esa noche, mientras conducía a casa por la ciudad, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. Andrew, soy Jennifer Guas de Novatech. Espero no llamar demasiado tarde. Jennifer, claro que no. ¿Qué puedo hacer por ti? Vi tu presentación de hoy. Algo muy importante. Escucha, quería avisarte. Recomendamos Sentinel a todas las empresas de nuestra cartera. Son unas 40 empresas de varios sectores. Básicamente, nos estamos convirtiendo en tu mayor defensor. Tuve que convencer a más de 40 clientes potenciales de una presentación, una relación, una decisión de renunciar y construir algo mejor. Jennifer, no sé qué decir. Dile que seguirás construyendo cosas increíbles, Andrew. Te lo has ganado. Y entre tú y yo,
Verte triunfar ha sido una de las cosas más experiencias satisfactorias de mi carrera. Te arriesgaste muchísimo y les demostraste a todos que era la decisión correcta. Eso requiere agallas. Después de colgar, me quedé sentado en el coche un buen rato, viendo cómo las luces de la ciudad cobraban vida al anochecer. Pensé en dónde había estado hace 2 años, sentado en un restaurante, sintiéndome pequeño. Pensé en dónde estaba ahora, dirigiendo una empresa próspera, empleando a personas que dependían de mí, resolviendo problemas reales, marcando una diferencia real en una industria que amaba. El éxito no se trataba de venganza. Victoria se había convertido en una nota a pie de página en mi historia, no en la trama principal. El éxito se trataba de descubrir que la persona que menos había creído en mí tenía razón en una cosa. Me había estado conformando, pero no de la forma en que ella pretendía. Me había conformado con ser infravalorado. Me había conformado con que desestimaran mi trabajo. Me había conformado con una relación en la que me hacía pequeño para que alguien más se sintiera más grande. Y en el momento en que dejé de conformarme, todo había cambiado. 3 meses después de esa conferencia, Sentinel Technologies ocupaba una planta entera de un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Empleábamos a 35 personas. Nuestra cartera de clientes incluía importantes corporaciones de 6 sectores. Nos habían contactado firmas de capital riesgo interesadas en invertir, aunque yo estaba considerando cuidadosamente si aceptar financiación externa o continuar con nuestro crecimiento orgánico. La decisión definiría nuestro futuro y no iba a precipitarme. Celebramos nuestra primera reunión de toda la empresa en nuestro nuevo espacio. Al observar los rostros de mi equipo, personas que habían creído en mi visión y ayudado a hacerla realidad, sentí una profunda gratitud y satisfacción. Habíamos construido algo especial juntos, algo que importaba. Asistí a una gala de la industria tecnológica, uno de esos eventos donde las personas exitosas se reúnen para hacer contactos y celebrar la innovación. Estaba allí porque Sentinel había sido nominada a un premio de tecnología emergente. No esperaba ganar. El simple hecho de ser nominada junto a empresas con equipos mucho más grandes y presupuestos más amplios ya me parecía bastante surrealista. Estaba de pie cerca de la barra hablando con una posible clienta cuando la vi. Victoria con un vestido elegante, del brazo de Daniel. Parecía igual, pero de alguna manera diferente. O tal vez yo era diferente, y eso cambió mi forma de verla. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la habitación. Le dijo algo a Daniel y se acercó. Andrew, felicitaciones por la nominación. Victoria, gracias. He estado siguiendo tu éxito. Es impresionante. Realmente impresionante. Espero que te vaya bien. Yo sí. Daniel y yo estamos comprometidos. Me enseñó un anillo que probablemente costó más que mi primer coche. Felicidades. Me alegro por los dos. Hubo una pausa incómoda. Parecía que quería decir algo más. Tal vez algo sobre aquella noche en la cena. Tal vez una disculpa. Tal vez solo un reconocimiento de lo que había pasado entre nosotros. Pero fuera lo que fuera, se lo guardó para sí misma. Debería volver, dijo finalmente. Pero Andrew, por si sirve de algo, me equivoqué contigo. No vi de lo que eras capaz. Ese fue mi error. No fue exactamente una disculpa, pero fue un reconocimiento. Y fue suficiente. Gracias por decir eso, respondí simplemente. Mientras se alejaba, sentí una extraña sensación de cierre. Ella había sido el catalizador, pero no la historia. La historia trataba sobre un hombre que dejó de pedir permiso para ser grande, que dejó de esperar a que alguien más reconociera su valor, que construyó algo significativo porque finalmente creyó que podía. Comenzó la ceremonia de premios. Anunciaron a los finalistas en varias categorías. Al llegar a la categoría de tecnología emergente, mostraron un breve video sobre cada nominado. Cuando se reprodujo el video de Sentinel, que mostraba cómo habíamos evitado millones en pérdidas para nuestros clientes, cómo habíamos pasado de ser una operación unipersonal a una empresa próspera, cómo habíamos demostrado que la innovación no requería capital de riesgo ni respaldo corporativo para tener éxito. Sentí una oleada de orgullo que no tenía nada que ver con ganar. Y el ganador es Sentinel Technologies. Andrew. El aplauso fue ensordecedor. Subí al escenario en un día. Estreché la mano del presentador. Acepté un trofeo de cristal que reflejaba la luz y lancé patrones de arcoíris sobre mi traje. Mi equipo estaba de pie, aplaudiendo. Miré hacia la multitud, los peces gordos de la industria que solía admirar desde la distancia. Victoria sentada en su mesa, con una mirada sinceramente impresionada.
Hace 2 años, dije al micrófono, manteniendo la voz firme a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Me dijeron que no tenía ambición. Me dijeron que mi trabajo no importaba. Me hicieron sentir insignificante por hacer lo que amaba. Esta noche, estoy aquí no porque quisiera demostrarle a nadie que estaba equivocado, sino porque finalmente elegí demostrarme a mí mismo que tenía razón. Este premio no es solo mío. Pertenece a todos los que alguna vez han sido subestimados. A todos a quienes les han dicho que sus sueños son demasiado grandes. A todos los que se han sentido menos de lo que realmente son. No dejes que nadie más escriba tu historia. Escríbela tú mismo. Y a mi increíble equipo en Sentinel Technologies, este premio es suyo tanto como mío. Gracias por creer en esta visión y ayudar a convertirla en algo real. Los aplausos que vinieron después fueron como una venganza. Pero más que eso, como una muestra de respeto propio. No de ellos, sino de mí. Había escrito mi propia historia. Aposté por mí mismo. Había ganado. Más tarde esa noche, de vuelta a mi apartamento, dejé el trofeo en un estante junto a una foto enmarcada de nuestro equipo y abrí mi portátil. Tenía que responder correos electrónicos de clientes, revisar códigos y tomar decisiones sobre nuestros planes de expansión. El esfuerzo nunca se detuvo, pero, sinceramente, no lo querría de otra manera. Así se sentía la pasión. Así se sentía el éxito cuando se construía con tus propias reglas. Cuando cada victoria se ganaba con esfuerzo y visión. Mi teléfono vibró. Un mensaje de David. Jefe, la red sanitaria acaba de firmar por 2 años más y nos están derivando a 3 hospitales más. Vamos a tener que volver a contratar. Sonreí y respondí. Qué buen problema. Hablemos el lunes de planes de expansión. Y David, gracias por apostar por esta empresa cuando solo era una idea y un sueño. Su respuesta llegó rápido. La mejor decisión que he tomado. Nos vemos el lunes. Volví a pensar en aquella cena del martes por la noche, en estar allí sentada, avergonzada, mientras Victoria me hacía quedar mal delante de sus amigas. Si pudiera recordar y contarle a esa versión de mí misma lo que se avecinaba, ¿qué le diría? Que el dolor fue temporal, pero la lección para siempre. Que a veces los peores momentos siembran las semillas de los cambios más grandes. Que ser subestimado solo se vuelve trágico si empiezas a creértelo. Quizás simplemente le diría que aguantara. Que todo estaba a punto de dar un vuelco. Que estaba a punto de descubrir quién era realmente, de lo que era capaz, y que el camino valdría cada paso. Que 2 años después tendría un premio de la industria, dirigiría una empresa exitosa, lo más importante, estaría en paz consigo mismo. Pero no podía volver atrás. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos avanzar, conservar las lecciones, dejar atrás el dolor y construir algo mejor con lo aprendido. Y eso fue exactamente lo que hice. Las luces de la ciudad brillaban fuera de mi ventana, un lienzo de esperanza y posibilidades. En algún lugar, probablemente alguien más estaría sentado a la mesa, sintiéndose insignificante, preguntándose si debía aceptar esa versión diluida de sí mismo. Esperaba que tuviera el coraje de decir que no. Esperaba que apostara por sí mismo. Esperaba que aprendiera lo que yo. Que la mejor respuesta a la infravaloración no es la ira ni la venganza. Es el éxito. Un éxito real, innegable, autodidacta. Y el verdadero éxito habla más alto que cualquier discurso. No necesita presumir ni buscar aprobación. Simplemente existe. Sólido y verdadero, construido sobre el trabajo duro, la determinación y el coraje de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Cerré mi portátil y miré el trofeo que brillaba a la luz de la lámpara. El mañana traería nuevos retos, nuevas oportunidades para demostrar que el riesgo había merecido la pena. Pero esta noche, me permití sentir realmente lo lejos que había llegado desde aquella humillante cena hasta este momento de victoria. El camino no había terminado. En muchos sentidos, apenas estaba empezando. Pero estaba listo para lo que viniera después. Seguro de mis habilidades, respaldado por un equipo que creía en nuestra misión, por fin, libre de la necesidad de la aprobación de nadie para saber mi valor. Esa fue la verdadera victoria. No el premio, ni el dinero, ni siquiera el éxito de la empresa. La verdadera victoria fue encontrarme a mí misma, confiar en mí misma y tener el coraje de construir la vida que merecía en lugar de conformarme con la que alguien más creía que debía vivir. Y esa victoria, lo sabía, era solo el principio.